Y es lo que nosotros vemos en el punto número 3. En el versículo número 19 nos dice, hablando Elías, ahora convoca de todas partes al pueblo de Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de la diosa Aserá, que se sientan a la mesa de Jezabel. Para los que hemos leído en alguna oportunidad la historia del profeta Elías, estamos a punto de llegar a uno de los eventos más impresionantes que el pueblo de Israel pudo evidenciar. No solamente por lo milagroso de lo que aconteció, sino también porque Dios obró de tal manera que todo el pueblo reconoció su falta y se dieron cuenta que no hay otro Dios fuera del Señor. Pero eso será tema que estudiaremos en una futura oportunidad. Lo que yo quiero que nosotros veamos a través de este punto que hoy vamos a desarrollar es el hecho de que cuando Elías convoca a esta reunión, aquí nosotros vemos varios actores. El primero de ellos, el pueblo. El pueblo estaría presente como testigo para ver qué era lo que verdaderamente se debía de hacer. Si seguir adorando a esos falsos dioses y siguiendo a esos falsos profetas, o si era tiempo de volver su corazón al único y verdadero Dios. Ese era el primer personaje. El segundo personaje que nosotros podemos evidenciar son los profetas. 450 profetas de Baal y 400 profetas de Asera o Aserá. En total estamos hablando 850 profetas. Era una cantidad impresionante de hombres que servían en el templo, pero para dar una adoración falsa. Todos ellos representaban el poder religioso dentro de la nación de Israel, pero un poder que se había corrompido, un poder que estaba bajo el dominio de la autoridad de un rey y de una reina que totalmente estaban descarriados. Y por tal motivo, si ellos como guías religiosos guiaban mal al pueblo, por eso es que el pueblo se encontraba en esa condición. El otro personaje importante que nosotros vemos, que también estaría ahí reunido, es el rey. El rey representaba el poder político. Él era el que estaba al frente de toda la nación y que también tenía una gran responsabilidad por todo lo que estaba aconteciendo. Y el último personaje sería Elías, el cual se encontraba solo, el cual no tenía personas que lo acorparan, que le estuvieran diciendo, tú puedes, tú necesitas esto, tú vas a ganar. No, él estaba tan seguro y tan confiado porque siempre había puesto su confianza en el Señor. Y por eso él convoca a esta reunión decisiva y ahí es donde nosotros vemos la importancia de estar guiados por el Señor. No se trata de que nosotros cometamos el error de decir, no, pero es que la mayoría dice que debemos de hacer esto, o la mayoría está haciendo esto. Nunca las mayorías deberían de ser un parámetro para nosotros a la hora de querer tomar una decisión importante en nuestra vida. Porque recordemos que la misma palabra nos enseña de que las mayorías suelen estar equivocadas. De igual manera, ni siquiera los profetas, que eran en un número mayor a lo que Elías representaba, no debían de ser tomados como referencia para saber si ellos representaban el verdadero culto y adoración a Dios. Porque sabemos de que el culto que ellos ofrecían era totalmente erróneo. Tampoco el rey representaba una figura digna de ser seguida. Porque el rey era el principal responsable de todo lo que estaba aconteciendo. En Israel había hambre, sequía, escasez, de tal manera que ya hasta los animales estaban muriendo porque ya no tenían pasto para comer. Y ahí es donde se levanta el hombre de Dios, donde se presenta aquel que aunque estaba solo, pero tenía el respaldo del que hizo los cielos y la tierra. Y a ese era el que había que escuchar, a él había que seguir. No es en vano que Jesús nos enseña en el Evangelio de en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 7, versículo 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí claramente Jesús nos decía, no es las mayorías lo que ustedes tienen que poner su confianza o en lo cual ustedes deben de basar el criterio para saber si lo que se está haciendo es lo correcto o no. Nuestro criterio siempre tiene que ser la voluntad de Dios y en este caso su palabra. Tú como joven tienes que confiar plenamente en el Señor para no cometer los mismos errores de Acab. La palabra de ninguna manera te guiará a tomar una decisión equivocada. Y de igual manera, cuando has fallado, cuando te has equivocado, la palabra no busca producir en ti enojo, resentimiento, nada de eso. Es todo lo contrario. Cuando tú escuchas un mensaje de la palabra que habla a tu corazón y que te dice que necesitas cambiar, no es para que te enojes, no es para que digas, bueno, ¿y por qué se meten con mi vida? Ellos deberían de ver su propia vida o ellos deberían de meterse en sus asuntos. Pero no se trata de eso. Esa fue la actitud de Acab. Decir, no, esto es culpa del profeta. Él es el que ha producido todo esto en el pueblo. Y no era así. Cuando Dios nos habla es porque Él quiere que reconozcamos que algo estamos haciendo mal y que necesitamos volvernos a Él. Elías lo tenía claro y por eso se lo hace ver al profeta, al rey, perdón. Y es lo que tú tienes que hacer también en esta hora. Ponerte del lado del Señor. Para poder ser objetivo en tu vida, para poder tener claridad en todo lo que hagas, en cada decisión que tomes, en cada paso que des, en cada momento en el que te encuentres, aún dentro de tu célula, dentro de tu comunidad, dentro de tu lugar de estudio, de trabajo o dentro de la nación a la cual pertenecemos. Es bien importante que no te dejes llevar por lo que los demás opinan. Porque tú fácilmente puedes decir, no, pero es que todos dicen que esto es lo correcto. Es que todos dicen que aquí es el camino. No, no se trata de eso. Se trata de escuchar la voz de Dios. Y que tú sinceramente puedas reflexionar y decir, ¿será que esto es lo correcto? ¿Será que a Dios le agrada lo que estamos haciendo? ¿Será que Dios está complacido con la manera como estoy viviendo mi vida o cómo se está llevando a cabo todo lo que acontece en nuestro alrededor? Y si tienes dudas, dale gracias a Dios que el Señor sigue levantando hombres que son sus ministros y que siguen enviando la palabra y que siguen siendo guiados por Dios para guiar al pueblo. Cada uno de ellos representan esa voz que da dirección y que da tranquilidad a la hora de tomar una decisión. Ora por tu pastor, ora por tu líder, ora por aquellos que están al frente de ti. Porque cada uno de ellos representa una guía en la cual tú puedes confiar. Y si tú estás al frente de un grupo de jóvenes, de igual manera necesitas depender de Dios, tomarte de su mano. Y si en algún momento le fallamos a Él, rápidamente al escuchar la voz de Dios que nos dice, vuelve a hacerlo con toda seguridad. No empezar a justificarnos o a querer culpar a otros, sino inmediatamente decir, gracias, Señor, porque tienes misericordia de mí y aun y cuando te he fallado, tú siempre me permites regresar. Así es el amor de Dios para con nosotros y así es el amor de Dios para con el pueblo de Israel, al cual después de tanto tiempo, 3 años y medio donde no llovía, ahora el Señor le dice, volverá a llover. Pero antes necesitan cambiar. Yo espero que a través de esta enseñanza y las que posteriormente estaremos desarrollando, tú te vayas dando cuenta cómo Dios va obrando en el corazón tanto del rey, del pueblo y de cada uno de los que figuran en la historia de la vida de este hombre que fue trascendental en el pueblo de Israel. Así que bendiciones a todos, ánimo, sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a lo largo de nuestra vida. Bendiciones para todos.